tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de la asignatura Logística de Materiales relacionada con los inventarios. En primer lugar, vamos a definir lo que es la gestión de inventario. La gestión de inventario es una operación transversal. Atraviesa toda la cadena de abastecimiento. Forma parte de esa cadena de abastecimiento de las actividades funcionales que tiene la cadena de abastecimiento de suministro. Cuando hablamos de inventario, de gestión de inventario, pues nos generan ciertas preguntas que son, por ejemplo, ¿qué artículos se deben mantener en inventario? ¿Qué cantidad de artículos debe ser ordenada o producida? ¿Cuándo deben generarse esas órdenes para que ese manejo de inventario tenga un costo lo menos posible? ¿Cuál sistema de control de inventario vamos a utilizar? Es por ello que podemos iniciar diciendo que los inventarios son muy importantes para las organizaciones y representan un desembolso de capital importante, más cuando estamos al frente de cambios estamos en frente de cambios de la tecnología, globalización, de apertura de mercado, de todo eso que influye en lo que nosotros vamos a tener para prevenir cualquier cosa, para producir, para calcular todo lo que debemos hacer dentro de la organización. Entonces, los inventarios son una provisión de materiales que tiene como objetivo o escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y satisfacer, por supuesto, la demanda de los clientes. ¿Ok? Cuando hablamos de inventario, hay varias clasificaciones. Yo les traje varias de ellas para que podamos entender cómo se distingue un inventario de otro y cómo cada organización, de acuerdo a su manejo, escoge una u otro tipo de inventario o varios tipos de inventario. En primer lugar, hay un inventario según el periodo fiscal, ¿verdad? Ese hace referencia al momento en el tiempo en que nosotros realizamos el inventario con respecto al año fiscal. Es decir, el inventario inicial sería el inventario que hacemos cuando inicia el año fiscal y el inventario final, pues obviamente es el último conteo que hacemos cuando se termina el año fiscal. Ese va a ser el inventario inicial del próximo año, ¿ok? Eso es según el periodo fiscal. Según la periodicidad, pueden haber inventarios anuales, periódicos, cíclicos y permanentes. Cuando hablamos de anual, obviamente, son los que se hacen una vez al año. Cuando se habla de periódico, se hace referencia a que se hacen varias veces al año. Si hablamos de inventario cíclico, estamos hablando de que hace referencia, se hacen también varias veces al año, pero la referencia que se toma es por ejemplo, la fecha de caducidad, la rotación del producto, ¿verdad? Dependiendo de eso, se establecen las veces en que se va a hacer ese inventario. Y el inventario llamado permanente o perpetuo es el que se hace de manera constante y se hace en tiempo real. Estamos siempre pendientes de ver qué tenemos, qué ha salido para poder tomar decisiones al momento. Según el tipo de producto, existen varios inventarios. Su nombre les va diciendo de qué se trata, de materia prima, suministro de fábricas, de productos en proceso de fabricación, de productos terminados y de mercancía. El inventario de materia prima obviamente está relacionado con toda la materia prima que yo necesito para fabricar el determinado producto. El de suministros de fábrica son las partes que yo necesito para completar la fabricación de mi producto. Cuando hablamos de productos en proceso, son productos a medio terminar,
que están esperando la etapa la etapa de producción para poder salir de ese inventario y formar parte, obviamente, cuando se termina el producto, del inventario de productos terminados. Y el producto de mercancía es el inventario de mercancía que se tiene, que no necesita fabricación, ¿ok? Además de esos tres tipos de producto, perdón, de inventario, está también el inventario según la función que cumple. Según la función que cumple, hay inventarios en tránsito, de seguridad o de reserva, de previsión o estacional y de desacoplamiento. Cuando hablamos de el inventario en tránsito, estamos hablando de el que se hace en los productos o materia ya va camino al almacén o que ya ha sido solicitado, ¿ok? Su, su- Su nombre lo dice, en tránsito. De seguridad o de reserva está relacionado con afrontar posibles fallas, retrasos de los proveedores o aumentos inesperados de materia prima, ¿ok? Entonces los tengo de reserva, de seguridad. Cuando hablamos de previsión o estacional, estamos hablando de un inventario donde yo necesito satisfacer la demanda, pero yo la conozco que en algún momento se va a presentar la demanda de ese producto, ¿verdad? Y está relacionado, cuando dice estacional, está relacionado con estaciones, exacto. Por ejemplo, en el mes de diciembre, yo conozco que va a haber una demanda de juguetes, entonces ese puedo tener un inventario de previsión o estacional. Y de desacoplamiento está relacionado con el inventario que hago porque son, por ejemplo, dos líneas de producción diferentes. Entonces tengo el inventario de lo que necesito para una, separado de lo que necesito para la otra, para cumplir con la otra línea de producción. Existen otro tipo de inventario que les llaman de existencias, de naturaleza regular o cíclica, de existencias obsoletas, muertas o pérdidas, que son cuando hay una fecha de caducidad o están dañadas por un mal manejo de los materiales, ¿verdad? Obviamente ese inventario representa mucho costo para la organización. Hay otro tipo de inventario que se llama inventario disponible, que su nombre lo indica, está disponible para el momento que se necesite. Hay uno en cuarentena que por alguna razón la empresa lo guarda. Me imagino que tiene que ver con la previsión también, pero le dan el nombre de cuarentena. Y el físico es el que se hace, el que llaman físico es el que se hace contando cada uno de los productos que se tiene, contando uno a uno. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de inventario y obviamente dependiendo de la organización, dependiendo de la función que cada uno de ellos cumple, la organización decide cuál de ellos con cuál de ellos van a formar parte de la organización. ¿Ok? Cuando, como les dije al principio, se habla de inventario, se habla de una situación importante porque mantener inventarios es costoso para la organización si no se tiene un buen sistema de control de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando queremos tomar decisiones en función de los inventarios, debemos tomar en cuenta los costos. Todas las estructuras de costo van a tener estos cuatro costos que les presento en la lámina. El costo unitario del artículo, el costo de ordenar o pedir, el costo de mantener o poseer esos inventarios y el costo de inexistencia, es decir, el costo de no tener inventario cuando me lo solicitan. Esos son los cuatro costos que forman parte de toda estructura que debe tener la organización para prever que esa partida con respecto a inventario suba de una manera vertiginosa. ¿Ok? Em,
Muchos de esos problemas que existen en inventario se resuelven conociendo por lo menos estos cuatro costos. ¿Ok? Ahora bien, además de tomar en cuenta los costos asociados a los inventarios, también tenemos que tomar en cuenta las decisiones. Para tomar decisiones debemos ver cómo se presenta la demanda. ¿Ok? La demanda puede ser dependiente o independiente. Cuando hablamos de demanda dependiente, estamos hablando de que la podemos trabajar con modelos determinísticos. Y cuando hablamos de demanda independiente, hablamos de dos tipos de modelos, que son los modelos determinísticos y los modelos probabilísticos. En esta lámina les explico un poco de qué se trata cada una de estas demandas. Cuando nosotros hablamos de demanda dependiente, su nombre indica que depende de algo. Esa demanda está sujeta a otros artículos. Se trata de una demanda que se genera a partir de decisiones que son tomadas por la misma organización. ¿Qué pasa? Que esa demanda tiene su impacto en la demanda independiente de productos. ¿Por qué? Porque depende o sea, tiene una relación. Por ejemplo, cuando hablamos de cordones de zapato, dependerá de los zapatos que se vendan. Por eso se refiere a una demanda dependiente. Y para poder estimarla, se usan métodos determinísticos, donde se conoce con certeza cuál es la demanda, o sea, se conoce con certeza la demanda, ¿sí? Y eso ocurre cuando, por ejemplo, trabajamos sobre pedido. Nos hacen un pedido, nosotros sabemos exactamente lo que el cliente necesita, ¿ok? Ese tipo de demanda puede ser estática, se, puede ser estática, puede ser dinámica. Si yo conozco con certeza la demanda y sé que es constante, estoy hablando de determinística estática. Pero si la conozco con certeza, pero de alguna manera varía, entonces estoy hablando de que es una determinística, pero dinámica, ¿verdad? Porque varía un poco. Esos métodos determinísticos en el aula están colocados unos ejemplos con un formulario y unos ejemplos ya resueltos para que ustedes puedan desarrollar una parte de la actividad que les asigné. Ahora bien, cuando hablamos de demanda independiente, estas decisiones no dependen de la organización y depende de la demanda de productos finalizados y que son decisión de quién, pues del consumidor, ¿ok? Entonces, la demanda no depende de otro artículo, por ejemplo, un computador, ¿ok? La demanda independiente se estudia a través de modelos de inventario que son determinísticos y probabilísticos. De nuevo vienen los determinísticos, que son cuando se asume que la demanda, tanto la demanda, el tiempo de entrega y la producción se conocen, ¿ok? Y los segundos probabilísticos, ¿qué asumen ellos? Asumen que la demanda y el tiempo de entrega no son conocidos ni fijos, pero sí se conoce que las variables se comportan de acuerdo a alguna distribución de probabilidad. Entonces, de acuerdo a eso, se aplican, conociendo a qué distribución, cómo se mueve esa demanda, a qué distribución de probabilidad se asocia, podemos calcular la demanda. Es aplicando las fórmulas y haciendo los gráficos que ustedes deben haber visto en estadística. ¿Ok? Y conocido la probabilidad, la distribución de probabilidades. Ok. Ahora bien, en general, cuando hablamos de gestión de inventario, estamos hablando de organizar, planificar, controlar el stock de existencias de una organización, ¿verdad? Cuando hablamos de organizar, hablamos de fijar criterios y políticas que nos van a regular y determinar
la cantidad de cada uno de los productos que se fabrican o son generados en mi planta, ¿ok? Cuando hablamos de planificar, es porque establecemos métodos de previsión y determinamos cuáles son los momentos y las cantidades que vamos a reponer. Cuando hablamos de controlar, hablamos de controlar los movimientos de entradas y salidas, el valor de ese inventario y las tareas que vamos a realizar. O sea que fíjense que tiene una serie de actividades importantes que nos va a permitir que hacer un seguimiento de todos los artículos o materiales que se almacenan. Esta gestión va desde los fabricantes hasta la logística para los almacenes y luego desde esos almacenes hasta el punto de venta. Todo eso está relacionado, de todo eso se encarga la gestión de inventario. Por eso que se decía al principio que es una operación transversal. Atraviesa toda la cadena de abastecimiento. ¿Ok? ¿Cuál es su objetivo principal? Bueno, que nosotros tengamos el producto específico organizado en el momento oportuno. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que tener visibilidad del inventario. Debemos saber cuándo se debe hacer los pedidos, ¿sí? Cuánto se va a pedir, dónde almacenar y qué tipo de inventario vamos a tener de acuerdo a al proceso productivo que tengamos nosotros en nuestra empresa. ¿Ok? Por eso es que es muy importante y por eso se habla de que es muy costoso, porque si nosotros saltamos alguna de estas etapas por las que pasa, digamos, la gestión, nos puede generar un gasto extra que no está presupuestado o que puede llevar a consecuencias importantes dentro de la organización. Por eso es que cuando la gente habla de inventario, habla de que es muy importante tener ese control, ¿ok? Por el tipo de costo que nos puede generar. ¿Cuáles serían las consecuencias de no llevar una buena gestión de inventario? Bueno, primero, el no tener suficiente inventario representa que no vamos a tener existencias suficientes para vender o para cumplir con las órdenes de los proveedores. Se pierden ventas, se pierden clientes, se pierden proveedores. ¿Ok? Un segundo aspecto, cuando no se tiene una buena gestión, es el robo. Si nosotros no tenemos un inventario, no sabemos lo que tenemos, pues cuando haya alguna sustracción de los productos, no vamos a saberla, no vamos a poder tener control en ello. Hablamos también de mermas, cuando sin llevar un control de inventario no podemos descubrir si hubo alguna pérdida, algún daño en los productos. ¿Por qué? Porque no llevamos un debido control. Y por supuesto, al perder ventas, al perder clientes, al que nos roben, al que perdamos mercancía por no llevar el control, va a llevar a una pérdida de rentabilidad porque van a generar costos que no estaban presupuestados y vamos a perder el control de nuestro proceso, de nuestra organización. ¿Ok? Por eso es muy importante llevar una buena gestión del inventario. Y un aspecto importante es definir qué tipo de inventario vamos a llevar en nuestra organización, de manera tal de, en la sabiduría de elegir el modelo y el sistema de inventario que vamos a escoger, podamos eh, minimizar esas consecuencias. ¿Ok? Ahora bien, por último, lo que vivimos ahora, esas necesidades de los consumidores, cada día queremos más cosas, la globalización, la tecnología, ha hecho que pensemos en software que nos
ayuden en la gestión de inventario, ¿ok? Hay diferentes tipos de software que nos ayudan en este aspecto y que nos permiten, de manera general, 7 aspectos importantes. Uno, nos agiliza o nos ayuda en el proceso de pedido. Nos ayuda, por supuesto, en el proceso de almacenamiento. ¿Ok? El uso de esos software nos ayuda también cuando hay una producción automatizada. Nos ayuda de manera general en la gestión empresarial. Nos permite hacer una previsión de la demanda y de aspectos contables importantes. ¿Ok? Y un aspecto de relevancia es que hay software que nos permiten el rastreo de la ubicación del artículo en tiempo real. ¿Ok? Eso es muy importante. Y sumado a eso, predecir el momento óptimo para reordenar, o sea, para nunca quedarnos sin un inventario para cubrir las necesidades que se nos ofrezcan. Entonces, en líneas generales, es muy importante la gestión de inventario, conocer los inventarios, escoger qué tipo de inventario vamos a usar, el sistema de inventario que vamos a implementar y, si es posible, el software para ello. ¿Ok? En la actividad del módulo está desarrollar un taller. El taller, algunas preguntas, alguna investigación también. Y les repito, hay un solo problema, pero están las fórmulas y están los problemas resueltos. Solo de entender esos problemas y desarrollar el problema que está en el planteado en la actividad. Bueno, espero, esto es una síntesis de de la parte de inventario. También en el aula hay material de información para que puedan complementar y puedan hacer un buen trabajo, desarrollar una buena actividad en este módulo. Muchísimas gracias por su atención y, como siempre, a la orden si se les presenta alguna duda, no pueden comunicarse conmigo por el aula y yo con mucho gusto les responderé esa duda, esa inquietud, porque lo que me interesa es que salgan airosos de esas actividades y que entiendan siempre, al entender la base en este caso, de los inventarios, podemos sumar puntos a favor de nuestra organización. Y en pro de la organización, siempre en pro también de el personal que forma parte de ellas. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.